Pagué la universidad de mi hermana, y cuando se graduó me dijo, pobre fracasado, no tienes título universitario y yo sí, así que arruiné su carrera, y nadie la contrató, ahora viene a mí, suplicando ayuda. Me llamo Martín, y mi vida dio un vuelco que nunca imaginé. Todo comenzó con una promesa que me hice cuando éramos niños, siempre cuidar de mi hermana menor, Andrea. Éramos inseparables, dos almas que crecieron juntas en un barrio humilde de la ciudad. Nuestra casa no era grande ni lujosa, pero estaba llena de risas, sueños y amor. Mis padres trabajaban duro para darnos lo básico, y aunque a veces faltaba dinero, nunca faltó cariño. Andrea siempre fue la luz de la familia. Desde pequeña, tenía una sonrisa que iluminaba todo a su alrededor. Era curiosa, inteligente y soñadora. Cuando tenía unos 7 años, me dijo que quería ser dentista. Martín, voy a arreglarle los dientes a todo el mundo para que puedan sonreír sin miedo, me dijo una tarde mientras jugábamos en el patio trasero. Yo, que era 5 años mayor, le prometí que haría lo que fuera para ayudarla a cumplir ese sueño. En ese momento, no sabía lo que esa promesa significaría para mí, pero estaba dispuesto a todo por verla feliz. Crecimos en un barrio donde los sueños a menudo se quedaban en eso, sueños. Mis padres, Juan y Rosa, hacían lo mejor que podían. Papá trabajaba como mecánico en un taller y mamá limpiaba casas. No éramos ricos, ni siquiera de clase media, pero ellos siempre nos enseñaron que el esfuerzo y la honestidad podían abrir puertas. Yo lo creía, y por eso, cuando terminé la secundaria, decidí no ir a la universidad. No porque no quisiera, sino porque no podíamos pagarla. Alguien tenía que ayudar en casa, y ese alguien fui yo. A los 18 años, conseguí un trabajo en una fábrica. Era un empleo agotador, 12 horas al día, 6 días a la semana, cargando cajas, operando máquinas y sudando bajo el calor de las naves industriales. El sueldo no era gran cosa, apenas alcanzaba para cubrir mis gastos y ayudar con las cuentas de la casa. Pero lo acepté sin quejas. Cada peso que ganaba lo dividía, una parte para mis padres, otra para ahorrar, y el resto para pequeños gustos, como ir al cine de vez en cuando o comprarme un par de zapatillas nuevas cuando las viejas ya no daban más. Mientras yo trabajaba, Andrea seguía estudiando. Era brillante, sacaba las mejores notas y siempre estaba hablando de su sueño de ser dentista. Cuando terminó la secundaria, llegó el momento de decidir qué hacer con su futuro. La universidad era cara, especialmente una buena, como la Universidad Nacional, que tenía una de las mejores facultades de odontología del país. Mis padres no podían costearla, y aunque Andrea intentó conseguir una beca, no fue suficiente. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Yo pagaré tu universidad, le dije una noche durante la cena. Mis padres me miraron con una mezcla de orgullo y preocupación. Andrea, con los ojos brillantes, se lanzó a abrazarme. Martín, eres el mejor hermano del mundo, exclamó. No voy a mentir, me sentí como un héroe en ese momento. Pero también sabía que no sería fácil. Para cumplir mi promesa, tuve que hacer sacrificios. Cada mes, destinaba una parte de mi sueldo a los pagos de la matrícula de Andrea, y aparte saqué un préstamo con el banco para alcanzar a cubrir los pagos. No era poco dinero, y eso significaba renunciar a muchas cosas. Olvídate de salir con amigos, de comprarme ropa nueva o de ahorrar para mí. Todo lo que ganaba iba a la casa, a mis padres y a la universidad de Andrea. Trabajaba horas extras cuando podía, llegaba a casa exhausto, con los músculos adoloridos y los ojos pesados, pero valía la pena. Ver a Andrea emocionada, contándome sobre sus clases, sus profesores y lo mucho que estaba aprendiendo, me llenaba de orgullo. Era como si su sueño también fuera el mío. Los primeros años fueron duros, pero felices. Andrea estudiaba con dedicación, y cada semestre me mostraba sus notas con una sonrisa enorme. Martín, esto es gracias a ti, me decía, y yo solo asentía, quitándole importancia. No necesitaba agradecimientos, verla avanzar era suficiente. Mis padres también estaban orgullosos. Mamá siempre decía, Martín, eres el pilar de esta familia. Papá, más callado, me daba una palmada en la espalda y un gracias, hijo, que valía más que cualquier palabra. Pero no todo era perfecto. El trabajo en la fábrica era agotador, y aunque me esforzaba, no veía un futuro claro para mí. Quería más, no solo para mí, sino para mi familia.
Empecé a buscar otras oportunidades, trabajos que pagaran mejor o que me dieran la chance de crecer. Fue así como, poco a poco, comencé a escalar. Dejé la fábrica y conseguí un puesto como ayudante en una empresa de logística. No era gran cosa, pero pagaba un poco mejor, y aprendí cosas nuevas, como manejar inventarios, negociar con proveedores, organizar rutas de entrega. Cada pequeño paso me acercaba a algo más grande, aunque aún no sabía qué. Mientras tanto, Andrea avanzaba en la universidad. Ya estaba en su tercer año, y todo parecía ir bien. Pero entonces, algo cambió. No fue de un día para otro, sino algo gradual, como una sombra que se va extendiendo sin que te des cuenta. Andrea empezó a llegar a casa con una actitud diferente. Hablaba menos con nosotros, pasaba más tiempo con sus nuevos amigos de la universidad, y cuando estaba en casa, parecía distante. Al principio, pensé que era el estrés de los estudios. La odontología no es una carrera fácil, y yo sabía que ella se esforzaba mucho. Pero no era solo eso. Sus nuevos amigos eran de familias acomodadas, chicos que conducían carros caros, vestían ropa de marca y hablaban de cosas que nosotros no podíamos ni soñar. Andrea empezó a imitarlos. Cambió su forma de hablar, de vestirse, incluso de mirarnos. Una vez, la escuché hablando por teléfono con una de sus amigas, riéndose de cómo nuestra casa era tan pequeña y de cómo mis padres no entendían nada de la vida moderna. Me dolió, pero no dije nada. Pensé que era una fase, que estaba tratando de encajar. Sin embargo, las cosas empeoraron. Andrea empezó a hacer comentarios despectivos, no solo sobre la casa, sino sobre nosotros. Una noche, mientras cenábamos, dijo algo que me dejó helado. No sé cómo soportan vivir así, siempre preocupados por el dinero. Yo no voy a ser como ustedes. Mis padres se quedaron en silencio, heridos. Yo traté de calmar las cosas, diciéndole que no hablara así, que todos hacíamos lo mejor que podíamos. Pero ella solo puso los ojos en blanco y se fue a su cuarto. Esa fue la primera vez que sentí que algo se rompía entre nosotros. Aún así, seguí pagando su universidad. No lo hacía por agradecimiento, sino porque era mi promesa. Porque la quería. Porque, en el fondo, seguía viendo a la Andrea de antes, la niña que soñaba con ser dentista y que me miraba como si yo fuera su héroe. Pero cada vez era más difícil reconocer a esa niña en la persona en la que se estaba convirtiendo. Mientras tanto, mi vida empezaba a tomar forma. Después de un par de años en la empresa de logística, me ofrecieron un ascenso a supervisor. No era un puesto de lujo, pero significaba más responsabilidad y un mejor sueldo. Aproveché cada oportunidad para aprender. Leía libros de negocios en mis ratos libres, tomaba cursos gratuitos en Internet, hablaba con gente que sabía más que yo. Quería construir algo propio, algo que me permitiera darle a mi familia una vida mejor. No tenía un título universitario, pero tenía ganas, y eso era suficiente para mí. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para empezar un pequeño negocio. Era una idea simple, una empresa de transporte y logística para pequeños comerciantes. La ciudad estaba creciendo, y muchos negocios necesitaban a alguien confiable para mover sus productos. Empecé con una camioneta vieja que compré de segunda mano y un par de clientes que conseguí por contactos. No fue fácil. Había días en los que dudaba de mí mismo, en los que el cansancio y las deudas me hacían querer rendirme. Pero seguía adelante, porque sabía que no solo lo hacía por mí, sino por mis padres, por Andrea, por la familia. Mi empresa empezó a crecer. Contraté a un par de empleados, compré otra camioneta, y pronto los clientes comenzaron a llegar solos. La gente confiaba en mí porque cumplía, porque llegaba a tiempo, porque trataba a cada cliente como si fuera el único. En un par de años, mi pequeño negocio se convirtió en una empresa sólida, una de las más respetadas en la ciudad. No era millonario, pero estaba cómodo. Podía pagar las cuentas sin preocuparme, ayudar a mis padres, y hasta me di el lujo de comprarme un carro decente. Por primera vez en mi vida, sentía que estaba construyendo algo importante. Pero mientras mi vida mejoraba, la de Andrea parecía ir en otra dirección. Ya estaba en su último año de universidad, a punto de graduarse como dentista. Yo estaba emocionado por ella, orgulloso de que estuviera tan cerca de cumplir su sueño. Planeé una gran fiesta para celebrar su graduación. Quería que fuera especial, algo que recordara siempre.
Alquilé un salón, contraté un catering, incluso invité a toda la familia y a algunos de sus amigos de la universidad. Mis padres estaban felices, y yo no podía esperar a ver la cara de Andrea cuando viera todo lo que había preparado. Lo que no sabía era que esa fiesta cambiaría todo. Que las palabras de Andrea esa noche me harían cuestionar todo lo que había hecho por ella. Que el dolor y la rabia que sentiría me llevarían a hacer algo que nunca imaginé. La noche de la fiesta de graduación de Andrea estaba planeada hasta el último detalle. Había alquilado un salón bonito en el centro de la ciudad, con mesas decoradas, luces suaves y un catering que ofrecía desde empanadas hasta platos más elegantes para impresionar a los amigos de Andrea. Mis padres, Juan y Rosa, estaban radiantes. Mamá se había puesto su mejor vestido, uno que guardaba para ocasiones especiales, y papá, aunque no era de hablar mucho, no paraba de sonreír. Yo también estaba emocionado. Después de años de sacrificio, de trabajar hasta el cansancio para pagar la universidad de Andrea, este era el momento que había estado esperando, verla graduada, con su título de odontología, lista para empezar su carrera. El salón se llenó rápido. Vinieron tíos, primos, vecinos y, por supuesto, los amigos de Andrea de la universidad. Ese grupo de chicos y chicas que siempre me habían dado mala espina. Llegaron en carros caros, vestidos como si fueran a una gala, con celulares de última generación y una actitud que gritaba superioridad. Yo no les di importancia al principio. Era la noche de Andrea, y quería que todo saliera perfecto. Andrea llegó al salón como si fuera una reina. Llevaba un vestido blanco que resaltaba su sonrisa, esa misma sonrisa que me recordaba a la niña que soñaba con ser dentista. Me acerqué a ella, le di un abrazo y le dije, «Felicidades, hermanita. Lo lograste». Ella me devolvió el abrazo, pero fue breve, casi frío. «Gracias, Martín», dijo, y luego se fue a saludar a sus amigos. No le di importancia. Estaba emocionada, pensé, y quería compartir con ellos. La fiesta iba bien. La música sonaba, la gente bailaba, y el ambiente era alegre. Mis padres estaban en una mesa con nuestros tíos, contando historias y riendo. Yo me movía entre los invitados, asegurándome de que todos tuvieran comida y bebida. Pero entonces, noté algo. Los amigos de Andrea estaban en un rincón, riéndose a carcajadas, y ella estaba en el centro del grupo, hablando alto, como si quisiera que todos la escucharan. Me acerqué un poco, fingiendo que iba por una bebida, y lo que escuché me dejó helado. «Miren estos pobres a nuestro alrededor», dijo uno de los chicos, señalando a los lados del salón. «Andrea, ¿de verdad esta es tu familia?» «¡Qué vergüenza!». Los demás se rieron, y Andrea, en lugar de defendernos, se unió a la risa. «Ay, sí, no sé cómo los soporto. Son tan básicos. Mi hermano trabaja como burro y ni siquiera tiene un título universitario. Y mis papás, bueno, ya los vieron, limpiando casas y arreglando carros. Pero yo no soy como ellos. Yo soy diferente. Yo tengo un título de la Universidad Nacional». Sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Me quedé parado, con la bandeja de bebidas en la mano, sin saber qué hacer. Quise pensar que era una broma, que Andrea no hablaba en serio, pero la forma en que lo dijo, con esa mezcla de desprecio y orgullo, me hizo darme cuenta de que no estaba bromeando. Sus amigos siguieron riendo, y uno de ellos, un tipo con una camisa que probablemente costaba más que mi sueldo de una semana, dijo, «Andrea, eres una reina atrapada en una familia de fracasados». No pude contenerme. Dejé la bandeja en una mesa y me acerqué. «Andrea, ¿qué estás diciendo?», le pregunté, tratando de mantener la calma. Todos se callaron, y ella me miró con una sonrisa burlona. «Ay, Martín, no te pongas dramático. Solo estoy diciendo la verdad. Tú y papá y mamá, siempre trabajando como mulas, sin educación, sin nada. Yo soy la única que salió adelante. ¿O qué? ¿Crees que porque pagaste mi universidad eres alguien importante? Eres un pobre fracasado, no tienes título universitario y yo sí». El silencio en el salón era ensordecedor. Sentí las miradas de todos, incluidos mis padres, que estaban a unos metros y habían escuchado todo. Mamá tenía los ojos llenos de lágrimas, y papá apretaba los puños, conteniendo la rabia. Los amigos de Andrea se rieron a carcajadas, como si fuera el mejor chiste del mundo. Yo solo podía mirar a mi hermana,
a la persona por la que había sacrificado tanto, y no la reconocía. Esa no era la Andrea que me abrazaba de niña, la que me prometía que sería la mejor dentista del mundo. Esta era una extraña, una persona engreída y cruel que se burlaba de su propia familia. «Eso piensas de nosotros», le dije, con la voz temblando de rabia. «Después de todo lo que hice por ti, ¿esto es lo que piensas? ¿Que soy un fracasado porque no tengo un título? ¿Que mamá y papá son menos porque trabajan duro para darnos una vida?» Ella puso los ojos en blanco, como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. «Martín, no te pongas a llorar. Es la verdad. Tú no eres nada comparado con mis amigos. Ellos tienen carreras, contactos, futuro. ¿Tú solo tienes, qué? ¿Una empresa de camiones? Por favor». Eso fue la gota que derramó el vaso. No sé cómo no perdí los estribos en ese momento. Quise gritarle, decirle que sin mí ella no tendría ese maldito título, que cada peso que pagué por su universidad salió de mi sudor, de mis noches sin dormir, de mis sueños sacrificados. Pero no lo hice. Me di la vuelta, caminé hacia mis padres y les dije que nos fuéramos. Mamá estaba llorando en silencio, y papá me puso una mano en el hombro. «Vámonos, hijo. Esto no vale la pena». Esa noche, mientras conducía a casa, no podía dejar de pensar en las palabras de Andrea. «Pobre fracasado». Esas dos palabras se repetían en mi cabeza como un martillo. Había dado todo por ella, y ella me había humillado frente a todos. Peor aún, había humillado a mis padres, las personas que más la querían en el mundo. Sentí una rabia que nunca había sentido antes, una mezcla de dolor, traición y algo más oscuro. Fue entonces cuando tomé una decisión: Andrea iba a aprender una lección. No sabía cómo, pero iba a asegurarme de que entendiera lo que significaba menospreciar a los que la habían ayudado a llegar donde estaba. Los días siguientes fueron un torbellino. En la superficie, todo seguía igual. Mi empresa, Transportes Martínez, seguía creciendo. Había comprado 2 camiones más, había firmado contratos con nuevos clientes y estaba planeando abrir una segunda oficina en otra ciudad. Pero por dentro, estaba consumido por la rabia. No podía sacarme de la cabeza la imagen de Andrea y sus amigos riéndose de mí, de mis padres, de todo lo que éramos. Decidí que no iba a dejarlo pasar. No iba a confrontarla directamente, no. Eso sería demasiado fácil. Quería que ella sintiera lo que era caer, lo que era perderlo todo, como yo me había sentido esa noche. Empecé a investigar. Andrea había creado perfiles profesionales en varias plataformas, Google, LinkedIn, incluso una página web donde promocionaba sus servicios como dentista. Estaba empezando a buscar clientes, ofreciendo consultas a precios competitivos para hacerse un nombre. Era el momento perfecto para actuar. No quería hacerle daño físico ni nada por el estilo, quería que su arrogancia se le devolviera como un boomerang. Y tenía los recursos para hacerlo. Contacté a una empresa que ofrecía servicios de marketing digital. No era la primera vez que trabajaba con ellos, los había usado para mejorar la reputación online de mi empresa, consiguiendo reseñas positivas de clientes satisfechos. Pero esta vez, mi objetivo era diferente. Les expliqué que quería que crearan reseñas negativas para un perfil profesional, sin dar demasiados detalles. No preguntaron mucho, el dinero hablaba por sí solo. Les di el nombre de Andrea y los enlaces a sus perfiles. En pocos días, empezaron a aparecer reseñas en su página de Google: me dejó los dientes chuecos, pésima atención, no la recomiendo, dañó mi dentadura y ni siquiera se disculpó. Todas eran falsas, por supuesto. Andrea ni siquiera había tenido su primer cliente. No me detuve ahí. Sabía que en el mundo digital, la percepción lo es todo. Contraté a 2 influencers locales, de esos que tienen miles de seguidores en Instagram y TikTok. Les pagué una buena suma para que grabaran vídeos contando historias inventadas sobre cómo Andrea les había arruinado los dientes. Uno de ellos, un chico que hacía vídeos de comedia, grabó un clip donde mostraba unos dientes falsos, torcidos y amarillos, diciendo: fui con la doctora Andrea Martínez y miren lo que me hizo. Nunca más. El vídeo se hizo viral en menos de una semana. Los comentarios se llenaron de odio: qué irresponsable, esa dentista debería estar en la cárcel, nadie contrate a esta mujer.
Cada vez que veía las notificaciones en mi celular, sentía una mezcla de satisfacción y culpa. Sabía que lo que estaba haciendo no era noble, pero no podía parar. Andrea había cruzado una línea, y yo estaba decidido a hacerla pagar. Su perfil profesional se hundía cada día más. Las estrellas en Google bajaron a una, y su página web prácticamente desapareció de los resultados de búsqueda. Nadie en la ciudad quería contratarla. Su sueño de ser una dentista exitosa se desmoronaba antes de empezar. Una tarde, recibí una llamada. Era Andrea. Su voz sonaba rota, como si hubiera estado llorando. Martín, por favor, necesito hablar contigo, dijo. Me está yendo mal. Nadie quiere contratarme. Hay reseñas horribles en internet, y no sé qué está pasando. Ayúdame, por favor. Escucharla así, tan desesperada, casi me hizo dudar. Pero entonces recordé sus palabras en la fiesta, la forma en que se rió de mí, de mis padres, de todo lo que habíamos hecho por ella. Andrea, tú tienes un título universitario, ¿no? Le respondí, con un tono frío. Tú eres la exitosa. Arréglatelas sola. Colgué el teléfono y sentí un nudo en el estómago, pero también una extraña satisfacción. Los meses siguientes fueron una prueba de mi determinación. Mi empresa seguía creciendo, y yo estaba más ocupado que nunca. Nuevos contratos, reuniones con clientes, planes de expansión, todo iba viento en popa. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba Andrea. No porque quisiera ayudarla, sino porque quería asegurarme de que su lección fuera completa. Cada reseña negativa, cada comentario cruel en sus redes sociales, era un recordatorio de que mi plan estaba funcionando. Andrea seguía intentando despegar como dentista. Alquiló un pequeño consultorio en un edificio modesto, puso un letrero con su nombre y empezó a repartir volantes en la calle. Pero no importaba cuánto lo intentara, nadie llegaba. Las reseñas falsas habían hecho su trabajo. La gente veía su perfil en Google, leía cosas como la peor dentista que he tenido o me cobró una fortuna y me dejó peor, y simplemente buscaban a alguien más. Los vídeos de los influencers seguían circulando, y cada vez que alguien buscaba su nombre, lo primero que encontraba era una avalancha de críticas. Una noche, mientras revisaba unos documentos en mi oficina, recibí otra llamada de Andrea. Esta vez, su voz era puro pánico. Martín, no sé qué hacer. No tengo ni un solo cliente. Las cuentas se están acumulando, y el dueño del consultorio me está amenazando con echarme si no pago el alquiler. Por favor, ayúdame. Había algo en su tono que me hizo recordar a la Andrea de antes, la niña que confiaba en mí. Pero entonces, como un flash, volví a escuchar sus palabras en la fiesta, pobre fracasado. Sentí que la rabia volvía a encenderse. Andrea, no eras tú la que decía que yo no era nada porque no tengo un título, le dije, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Tú eres la dentista, la exitosa. ¿Por qué me pides ayuda a mí, un fracasado? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego, entre sollozos, dijo, lo siento, Martín. No quería decir eso. Estaba equivocada. Por favor, no me dejes sola. Colgué sin decir nada más. No quería escuchar sus disculpas. No todavía. No volví a saber de mi hermana por 2 meses, estaba concentrado en mi trabajo, en mi empresa, pero de pronto un día mientras estaba en una reunión con un cliente, mi secretaria me dijo que había alguien esperándome en la recepción. Es una mujer, dice que es su hermana, me informó. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado para verla, no así. Pero decidí enfrentarla. Cuando llegué a la recepción, ahí estaba Andrea. Estaba demacrada, con ojeras profundas y el cabello recogido en una coleta descuidada. Ya no era la reina arrogante de la fiesta. Era una sombra de sí misma. Martín, por favor, dijo, con lágrimas en los ojos. No sé qué hice mal, pero nadie me contrata. Mi carrera está arruinada. No tengo dinero, no tengo nada. Por favor, ayúdame. Verla así, tan rota, me hizo sentir una punzada de culpa. Pero también recordé todo lo que había pasado, todo lo que ella había dicho. Andrea, tú misma te lo buscaste, le dije. Te creíste mejor que todos nosotros, y ahora mira dónde estás.
¿Dónde están tus amigos ricos ahora? ¿Dónde está tu título universitario que tanto presumías? Ella bajó la mirada, avergonzada. Lo siento, Martín. Fui una estúpida. No debí decir esas cosas. No sé en qué estaba pensando. Por favor, dame una oportunidad, tuve que cerrar mi consultorio, y mis amigos dejaron de hablarme. Su voz temblaba, pero yo no estaba listo para ceder. Arregla tu vida, Andrea. Como puedas, le dije, y le pedí a mi secretaria que la acompañara a la salida. Pero Andrea se negó. Por favor, Martín, perdóname, me dejé llevar por mis amigos, por la idea de ser alguien importante. Pero no valió la pena, perdí todo, y lo peor es que los perdí a ustedes. Dame aunque sea un trabajo en tu empresa, te juro que haré lo mejor que pueda. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo no estaba listo para perdonarla. No todavía. Te voy a dar una oportunidad, Andrea, le dije. Pero no porque lo merezcas, sino porque soy mejor que eso. En mi empresa hay un puesto libre. Es de limpiadora. Es lo único que tengo para ti. Sus ojos se abrieron de par en par, y dijo, pero Martín, ¿qué te pasa? Tengo un título universitario, merezco algo mejor, ¿no crees? Pero le dije que si no le gustaba que se fuera. Ella, como estaba tan necesitada de dinero, al final terminó aceptando. Al día siguiente, Andrea empezó a trabajar en Transportes Martínez. Llegó temprano, con un uniforme azul y un trapeador en la mano. La vi limpiando los pisos de la oficina, pasando por las mismas áreas donde yo firmaba contratos con clientes importantes. Algunos empleados murmuraban, preguntándose quién era esa mujer, pero yo no dije nada. Quería que ella sintiera lo que era empezar desde abajo, lo que era trabajar duro sin que nadie te diera nada solo por tener un título. Cada día, la veía llegar, hacer su trabajo y marcharse en silencio. No se quejaba, no hablaba con nadie. Solo hacía lo que le pedían. Una parte de mí quería acercarse, hablar con ella, tal vez reconstruir lo que habíamos perdido. Pero otra parte, la que aún recordaba su risa cruel, me decía que esto era lo que ella merecía. Hoy, mientras escribo esto, estoy en mi oficina, mirando por la ventana. Afuera, la ciudad sigue su ritmo, y yo sigo construyendo mi legado. Andrea está limpiando el pasillo, y por primera vez en mucho tiempo, no siento rabia. Siento paz. Siento que, de alguna manera, hemos cerrado un ciclo. No sé si algún día volveremos a ser los hermanos inseparables de antes, pero lo único que sé es que se hizo justicia. Suscríbete para más historias diarias.